Bueno, el día de hoy estamos con Sandra Gutiérrez, que se va a presentar y nos va a contar un poco de la hermosa labor que está haciendo en el Perú. Bueno, mi nombre es Sandra Gutiérrez Suárez, yo soy administradora de empresas, eh, trabajo como directora de responsabilidad social de una empresa de tecnología que está encargada del bloqueo de la señal de los celulares en todos los penales del Perú. Es decir, que nuestros clientes son las personas privadas de la libertad. Eh, Como parte de devolverle un poco todo lo que recibimos económicamente de una población tan vulnerable como son las personas privadas de la libertad, hemos diseñado un programa que se llama Libertad en mi prisión. Libertad en mi prisión es un programa social que pretende llevar el amor de Dios a todas las personas privadas de la libertad, porque partimos de la base que sin Dios es imposible salir adelante de una condición de pérdida de libertad. Nosotros tenemos varios tipos de talleres. El primero y más importante para nosotros es un taller en valores que se llama Alto a la Violencia. Alto a la Violencia tiene 10 módulos divididos en 5 sesiones mensuales. En cada módulo se le hace interiorizar al interno los factores de riesgo que ellos tomaron para caer en una situación de pérdida de libertad. Entonces, por ejemplo, vemos baja autoestima. Cuando una persona tiene la autoestima baja, tiene mucho riesgo de cometer errores por querer brillar de las maneras equivocadas y llegar a robar, al narcotráfico, al mal manejo del dinero, al mal manejo del poder, a la ira. Entonces, como todas estas pérdidas de valores las vemos en el primer taller. Entonces vemos mal manejo del dinero. Entonces, cómo el dinero se ha vuelto un dios para los seres humanos y por el dinero somos capaces de hacer cualquier cosa. El mal uso del poder, también cuando tenemos alguna cargo de poder o alguna posición de poder, como abusamos y nos aprovechamos de los demás. El mal manejo de las emociones, entonces la ira, como una persona con ira es capaz de matar a otra, de golpear a otra y caer en situaciones de encarcelamiento. Y también los vicios, las drogas, los vicios, el alcohol. Entonces nos basamos en esas primeras etapas y evaluamos el riesgo que ellos están teniendo aún de si salen en libertad, cómo pueden volver a, si continúan en esos comportamientos, cómo pueden volver a caer. Luego de eso hay un módulo que se llama Sanando Heridas, que es reconocer por qué es que yo estoy cayendo en esos comportamientos equivocados. Entonces miramos que las personas privadas de la libertad han sufrido abandono, maltrato, hay muchas personas que no conocen a sus padres, han vivido condiciones de pobreza extremas. Entonces vemos situaciones muy complicadas que las personas tienen que asumir y terminan en una cárcel. Entonces les ayudamos a perdonar, a expresar esas emociones tristes de abandono, de abusos. Las personas privadas de la libertad normalmente han tenido muchos abusos de pequeños y les ayudamos a llevar ese proceso de perdón y también de pedir perdón. Luego el siguiente módulo se llama buen trato. Entonces vemos cómo a través del buen trato se construyen relaciones de comunicación, de amor, relaciones de bendición. Vivimos en una cultura latinoamericana de mucha competitividad y digamos que el hecho de competir nos hace violentos entre los seres humanos. Entonces les enseñamos que lo importante no es competir, sino cooperar, y que los modelos de paz se construyen es a través de la cooperación. Tenemos otro módulo que es factores que unen, entonces les enseñamos a comunicarse bien, les ayudamos también a pedir perdón a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos, a todas las relaciones rotas que a través de este proceso de la prisión normalmente los seres humanos se quedan solos.
Y así por un año hacemos todo un proceso y hemos visto resultados de verdad que a través de enseñar los valores bíblicos. No tenemos una religión ni católica, ni cristianos, ni evangélicos, no, enseñamos valores de la palabra de Dios, bíblicos, como los que estamos hablando. ¿Qué dice Dios de la comunicación? ¿Qué dice Dios del perdón? ¿Qué dice Dios de vivir en familia, de ser padres? Y a través de eso vemos cómo personas han recuperado un sentido para la vida y la posibilidad de salir en libertad con otro tipo de condición que permita que puedan vivir en bendición. La segunda parte de nuestro programa consta de talleres educativos, artísticos y deportivos, porque entendemos que las personas privadas de la libertad que no han vivido procesos académicos son muy buenas en otras cosas, y por ejemplo el arte trae libertad. Entonces les enseñamos a pintar, entonces ellos hacen cuadros como estos, les enseñamos a trabajar el cuero, entonces hacen billeteras como estas, estos son forros para Biblias. Les enseñamos peluches, a hacer peluches, muñequitos, entonces hacen cojines, todo esto ellos lo hacen a través de nuestros talleres. Nosotros llevamos los maestros y ellos empiezan a dar cuenta que sí son capaces de hacer cosas diferentes a cometer delitos. Son capaces de vivir sin el narcotráfico, son capaces de vivir sin robar, y reconocen que desde pequeños no habían conocido otra alternativa distinta a vivir en la delincuencia, porque hay familias que viven dentro de los delitos y la única opción que tienen es ser delincuentes. Entonces vemos testimonios de personas que nos dicen, yo nunca pensé que podía hacer una cosa diferente a robar o conseguir dinero diferente a robar. Entonces los empezamos a reeducar y a encontrar los valores, los talentos y el propósito para el cual ellos nacieron, y recuperamos sus vidas, sus familias, y los enderezamos dentro del mismo penal. Cuando salen en libertad es más fácil conseguir un trabajo, e incluso nuestro programa también está diseñando opciones para que cuando salgan del penal puedan seguir diseñando, y en nuestro programa le venden los productos que ellos mismos hacen. ¿Considera usted que realizar un servicio social le aporta o le contribuye a su crecimiento espiritual? Claro que sí me aporta, porque ahora que yo trabajo con el tema social y con las personas privadas de la libertad, he entendido que yo nací para eso. O sea, yo estoy segura que los seres humanos tenemos un propósito, que tenemos un propósito en la creación. Y cuando uno desarrolla ese propósito, la luz brilla. Entonces, cada vez que yo veo a un interno recuperando no solo su libertad física, sino su libertad emocional, laboral, económica, veo a Dios, veo que el propósito de Dios se está cumpliendo a través de mí y del proyecto. Entonces cada vez creo más en Dios. Me pasa lo de Job, que decía que antes escuchaba de ti y ahora mis ojos te ven. Entonces yo a través de este proyecto veo a Dios obrar en cada persona que puede salir adelante con su libertad. Bueno, ¿y qué relación encuentras entre esta labor tan linda que estás haciendo y entre los principios y valores religiosos o cristianos? Bueno, mira, yo creo que sin amor es imposible lograr algo. Y todo el mensaje cristiano o espiritual o bíblico o teológico se basa en el amor. Entonces encuentro toda la relación, por lo que lo que yo hago es llevar el amor de Dios a las personas privadas de la libertad. Muy bien que enseñamos los talleres y también el programa de valores, pero lo que más enseña y lo que más trasciende es la sonrisa, el abrazo, la cercanía. Cuando yo les digo, tú eres un hijo de Dios, todo es perdonado, tú tienes una nueva oportunidad, en Dios tú todo lo puedes. Cuando yo digo eso y hablo eso trasciende incluso aún más que todo lo que enseñamos. Las dos cosas combinadas es lo que trae éxito, pero indudablemente el tema espiritual, que ellos se vean como un ser espiritual amado, muy amado por Dios,
y perdonado es lo que en realidad restaura las vidas para encontrar libertad. Bueno, ¿y qué anécdotas te han marcado? ¿Qué anécdotas tienes como para contar sobre esta experiencia que has vivido? Bueno, tengo varias anécdotas. Por ejemplo, en un penal, en el penal de hurto, estábamos tratando de hacer dinámicas para celebrar la vida, para celebrar los cumpleaños de las personas que estaban en ese pabellón, y nos encontramos con que hay internos que no saben cuándo nacieron, porque no tienen mamá, no tienen papá, han sido totalmente abandonados y no saben ni siquiera cuántos años tienen. Eso me dejó muy impactada porque uno no se imagina que, digamos, el abandono de un ser humano llegue a ese punto. Esa es una. Otra es trabajo con los pabellones de ateos que no creen en Dios. Y al principio, digamos que tenían mucha resistencia a que una persona creyente entrara. Incluso no dejan entrar a sacerdotes ni a grupos cristianos. Sin embargo, yo a través del arte y de las pinturas logré entrar, y como estas personas a través del arte han podido reconocer a Dios, y a pesar de que están condenadas a cadena perpetua, están felices de encontrar libertad en el penal a través del arte, y saben que es gracias a Dios, a los talentos artísticos que Dios les dio y que ellas no habían podido descubrir. Otro, por ejemplo, en el pabellón de abuso sexual, que es un pabellón en donde uno siente recriminación por entrar a servir, pero hicimos una encuesta en ese pabellón y nos dimos cuenta que el 100% de la población que está recluida allí ha sido abusada. Entonces, el abusador siempre ha sido abusado y no ha tenido las herramientas de poder salir de esas circunstancias, y ha caído pues en temas complicados que hacen que tenga 25, 30 años y hasta cadena perpetua en el Perú por ese tipo de delitos. Y finalmente, ¿qué tendrías tú para decirle a esas personas que piensan que la gente que está en la cárcel pues se lo merece, que debe morir, etcétera? Pues muchas cosas para decirle. La primera es que las personas se atreven a juzgar sin entrar a un penal y sin atreverse a conocer de cerca a las personas que están allí. Las mejores personas que yo he conocido en mi vida las he conocido dentro de un penal. Segundo, yo creo que las personas son capaces de cambiar. Lo que hace falta es oportunidades y amor, y precisamente ahí está el punto de la razón de ser del proyecto, de llevar amor a las personas que de verdad lo necesitan. Y si estamos hablando de espiritualidad, yo creo que Jesús no solamente murió por mí, sino murió por el abusador, murió por el ladrón, y es a ellos a donde hay que llevar el mensaje del amor de Dios, porque pues si los que estamos aquí nos creemos con el valor de juzgar al otro, entonces pues no estamos considerando que Jesús a nosotros también ya nos perdonó. Entonces me da mucha tristeza porque yo me he sentido muy juzgada por lo que hago, porque las personas creen que los presos deben morir o los deben condenar a cadena perpetua o a pena de muerte. Pero yo, que conozco el corazón de las personas privadas de la libertad, puedo decirte que el 90% de las personas que están en un penal tienen las posibilidades de poder cambiar su vida, y ahí está el centro del propósito de mi labor.